Bien, hermanos, un gusto de saludarles nuevamente. Estamos en nuestra sesión número 8 de nuestro estudio de El fruto del Espíritu. Para iniciar en esta noche, vamos a orar, así que le invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Padre eterno, te agradecemos en esta hora, este tiempo que tú nos concedes nuevamente, poder estar conectados para seguir siendo instruidos por tu palabra, siendo transformados, siendo llevados, Padre Santo, a un punto de mayor madurez espiritual para poder glorificar tu nombre a través de nuestra vida. Gracias por lo que hemos podido estudiar hasta el día de hoy y por esta sesión especial de este día, porque todo es provisión tuya y porque nos concedes todos los medios para poder estar aquí conectados. Dirígenos en este estudio, que todo lo que se manifieste, se conversa a la luz de tu palabra, sea para tu gloria y dirígenos, Padre bendito. Danos la sabiduría para comprender todo lo que conversemos y podamos ser instruidos y seguir siendo preparados para toda buena obra. Te rogamos todo esto, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos con la sesión número 8 ya. Entramos casi ya a tierra derecha de ir acercándonos al final de esta serie. Hoy día vamos a ver el sexto fruto del Espíritu. Pero antes de ir, como obviamente para ustedes es habitual, vamos a hacer una pequeña introducción y quiero citar al comentario bíblico Bacon, no sé realmente cómo se pronuncia, pero comenta en relación al fruto del Espíritu, dice, en el corazón de su amonestación hay una apelación al creyente para que sea atraído por el fruto, tanto como se sintió nauseado por las obras, obviamente las obras de la carne. Esto en el sentido de cómo Pablo está manifestando, ya es un comentario al texto bíblico. No sé qué dice el autor de este comentario, que nuestro corazón y en el fondo el tono que el autor ve en lo que Pablo escribe en la carta a los Gálatas, tiene que ser justamente una manifestación de, eh, de, de que vamos dejando todo lo que tiene que ver con la carne. Cuando nosotros de cierta manera nos arrepentimos, lo que hacemos, y lo hemos conversado en otras ocasiones y estudiado, el arrepentimiento es un giro, le damos la espalda al pecado y en ese giro, obviamente dejamos de darle la espalda a Dios y le damos nuestro rostro a Dios y le damos la espalda al pecado. Eso de cierta manera también es una manifestación de, digamos, como dice acá el autor, de lo deplorable, de que estamos dejando atrás el pecado. Entonces, en nuestra vida, nosotros tenemos que despojarnos de todas las obras de la carne, de todas las que menciona no solo este pasaje de Gálatas 5, sino que toda la escritura, de todo a lo largo de ella, manifiesta muchas de esas eh, malas obras que nosotros debemos de abandonar y abrazar las buenas obras, las que Dios preparó para que anduviésemos por ellas. Entonces, en ese sentido, obviamente acá el comentarista manifiesta esa realidad de que debemos ser atraídos. Cuando nosotros leemos aquí Gálatas 5, 22 y 23 y vemos fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, cada una de estas manifestaciones del fruto, debemos sentirnos atraídos, que en nosotros deberían hacer eso de yo quiero tener más, quiero manifestar más paciencia, más benignidad, más bondad, más amor, y todos los que nos quedan por estudiar también. O sea, todos estos 9 elementos nosotros deberíamos decir, yo quiero más, quiero manifestar más de esto, quiero tener más de este fruto en mi vida. Y esa debería ser nuestra actitud, nuestro deseo. Y espero que después del estudio de esta serie, donde hemos ido viendo cada uno de los elementos del fruto, al finalizar, estemos más deseosos de manifestar estos 9 elementos del fruto del Espíritu. Obviamente para nuestro beneficio, pero por sobre todo, más que nuestro beneficio, es poder glorificar a Dios, que es uno de los más grandes
objetivos o propósitos de nuestra salvación. Lo vemos ahí en Efesios capítulo 1, como Pablo repite en tres ocasiones para alabanza de su gloria, todas las acciones que Dios llevó en cuanto a nuestra salvación. Entonces debemos de buscar glorificar a Dios. Y qué mejor que hacerlo a través de esta manifestación del fruto del Espíritu. ¿Ya? Así que con esto en mente, vamos ya, como decía, casi entrando a tierra derecha. Hemos visto en nuestro mapa, nuestra hoja de ruta, las tres primeras, que son como las básicas, insistiendo que esta división es más que nada un poco de didáctica para poder comprenderlo mejor, no es la escritura lo manifiesta, nomás esto es una división humana, no es una inspiración divina, pero que nos ayuda a comprenderlo mejor, ¿ya? No hay que desecharlo porque no está en las escrituras, necesariamente. Entonces vemos las tres primeras básicas que hemos estudiado, amor, gozo y paz, y hoy día vamos a estudiar la última de las que tienen relación con el prójimo. Hemos visto paciencia, hemos visto benignidad, y hoy día, como ustedes ven ahí en la pantalla, vamos a ver la bondad. Ya, esa será nuestra ruta de hoy, la bondad. Y para poder hablar de la bondad, lo primero, como ya hemos dicho, es la sexta manifestación del fruto del Espíritu. ¿Ya? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad es la sexta manifestación del fruto del Espíritu. Y está muy estrechamente relacionada con la paciencia y la benignidad, con sus otras dos pares en el fondo, que tienen que en relación con el prójimo. Y esa relación íntima con la paciencia, con la benignidad, no es solamente en términos de las acciones o de lo estrecho que es eh, la, la manifestación de cada uno de estos elementos, sino que tiene que ver también esta estrecha relación, esta íntima relación, con la dificultad de poder establecer una diferencia tan clara entre la bondad y la benignidad. La paciencia la podemos dejar un poquitito más al costado en poder hacer esta diferencia, pero cuando hablamos de benignidad y de bondad, la verdad es que es muy difícil. De hecho, hay un comentarista que dice que la bondad, dentro obviamente de los 9 elementos que se mencionan en estos pasajes, es la única característica o la única manifestación del fruto que es tan difícil de hacer una definición tan clara, ¿ya? Porque está demasiado íntimamente relacionada con la benignidad. Y mucho de lo que hoy día vamos a decir se podría entender como benignidad, y mucho de lo que dijimos de la benignidad se podría entender como bondad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tanto la benignidad que estudiamos la vez anterior con la bondad que vamos a estudiar hoy día son términos sinónimos, ¿ya? En muchos aspectos, pero obviamente hay una diferencia que vamos a tratar de dilucidar y dejar lo más claramente posible establecido hoy, porque por algo en el texto bíblico están los dos términos. Porque si hubiese sido lo mismo, eh, obviamente hubiese sido la misma palabra, pero si hay una distinción y que tiene que manifestarse, tenemos que tratar de entenderlo de la mejor manera. Como una aproximación general, podemos decir que la benignidad tiene que ver con la gentileza. Si se acuerdan, cuando hablamos de benignidad decíamos que era el trato afable, el hacer el bien incluso a los que nos habían hecho el mal. Y la bondad que vamos a ver hoy día tiene que ver con amor en acción. Y ahí por ahí va un poquitito la diferencia, aunque no se note mucho. Y yo sé que le está costando un poco hacer esa diferencia porque cuesta un poco hacer la diferencia, ¿ya? Así que no quiero que se sientan un poco atormentados por no poder lograr marcar una diferencia tan clara porque no es fácil marcar una diferencia tan clara, ¿ya? Así que teniendo esto como introducción, vamos a ver algunas definiciones de lo que es la bondad. William Hendrickson define la bondad
y la manifiesta como aquello que se refiere especialmente a la generosidad de corazón y hechos. De hecho, el término que en las escrituras, ahí en Gálatas capítulo 5, se tradujo por bondad, se entiende, según la mayoría de los comentarios que pude revisar, como generosidad, ¿ya? Como hacer el bien. Hacen cada uno su, eh, ¿cómo se llama? Su aporte extra a lo que es el término propiamente tal, pero lo que mayormente se entiende es como generosidad, ¿ya? Entonces ahí ya vamos marcando un poquitito la diferencia entre lo que es la benignidad, que es hacer el bien, y la bondad. O sea, podríamos decir que la bondad es hacer el bien de manera abundante, ¿ya? Como para ir marcando un poquitito la diferencia, ¿ya? John MacArthur comenta lo siguiente con respecto a la bondad. Dice él que es la excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa para emprender actos de bondad, actos buenos, actos o obras buenas. Entonces aquí el pastor MacArthur nos agrega un elemento más que no solamente tiene que hacer, que es hacer el bien de forma abundante, generosa, sino que tiene que ver con la iniciativa. Y esto ya nos marca una diferencia. Cuando hablábamos de benignidad, hablábamos de si veíamos al otro que necesitaba algo, yo voy y lo ayudo. Cuando hablamos de bondad, es mi iniciativa, no esperar que el otro necesite mi ayuda, sino que es buscar en qué ayudarlo, indagar en qué necesita mi ayuda. Y eso ya es un peldaño mayor, porque si ya bien nos cuesta manifestar benignidad a aquellos que nos han hecho mal, manifestar bondad con estas características es aún más difícil en términos humanos, porque no podemos olvidar que estas son manifestaciones del Espíritu Santo, que tiene el poder o que tuvo el poder de levantar a Jesucristo de los muertos y que hoy mora en nosotros. Por lo tanto, podemos nosotros manifestar bondad. Y ya lo vamos a ir resolviendo en la medida que vayamos avanzando esto de qué es lo que se nos demanda en cuanto a la bondad. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos y una definición más. Samuel Pérez Millo, él dice que, hablando de la bondad, la raíz de la bondad significa útil o servicial. Cuando hablamos de bondad, son hechos, son acciones que son útiles, que son serviciales, que son buenas, o sea, que tienen un beneficio a aquellos que la reciben. ¿Ya? Entonces aquí más o menos ya nos hacemos una definición un poco más clara a través de estas tres grandes definiciones y que nos permiten hacer ahí, como les decía, una diferencia un poquitito más marcada, aunque no tanto, de lo que es la benignidad. ¿Ya? Ahora, con respecto a la bondad, entendiéndola como estas acciones por iniciativa propia para buscar el beneficio de los otros o de los demás, y yo creo que, y de una manera generosa, aquí esas dos palabras son claves para manifestar la diferencia, de alguna manera, con la benignidad, el tema de la iniciativa y el tema de la generosidad, de lo abundante. Esos dos términos marcan un poquitito la diferencia con la benignidad. Ahora, la bondad propiamente tal, Dios la manifiesta a nosotros de una manera permanente. Busquemos el Salmo 23, un salmo que nosotros estudiamos en su momento y que dice, Salmo 23, versículo 6. Yo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, ¿ya? Bien similar a la Reina Valera,
Pero como se los comenté en un momento, aprovecho a hacer el paréntesis, aprovecho de leer en esta traducción para que ustedes la vayan conociendo. Es una buena traducción, eh, así es que también para que puedan ir conociendo otras opciones. ¿Ya? Pero es muy similar. Dice el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia, el bien, entiéndalo como bondad, como el beneficio, me seguirán todos los días de mi vida, dice el salmista. Entonces, noten aquí justamente esto que Dios está manifestando, esto de la iniciativa. Esa palabra me seguirán es me van a buscar hasta que logren encontrarme. Entonces, una iniciativa de parte de Dios de buscarme hasta lograr hacerme el bien que Dios ha establecido hacerme. Obviamente lo entendemos en esta forma poética. Dios no es que tenga que buscarme para hacerme el bien, Él sabe dónde estoy, sabe dónde encontrarme y no tiene que buscar mucho. Él es el Dios todopoderoso y soberano, ¿ya? Pero como lo manifiesta aquí el salmista de esta manera poética, es como nosotros debemos entender la bondad de esa iniciativa. Y cuando Dios da, da de una manera abundante. Mire lo que dice la segunda parte del versículo. Y en la casa del Señor moraré por cortos días, algunos días, no, dice por largos días. Entonces vemos justamente esta manifestación de estos dos términos, de la iniciativa, pero también de la generosidad. Son largos días, que en términos poéticos es la eternidad finalmente. Entonces vemos esta realidad. Dios manifiesta a nosotros, sus ovejas, siguiendo en los términos de aquí de Jehová es mi pastor, como dice el Salmo 23, o el Señor es mi pastor, de manifestarnos esto de una manera continua y permanente. Él buscando la iniciativa y el buscarnos hacernos de una manera abundante. Santiago lo manifiesta en el capítulo 1, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que no se la niega a nadie, obviamente un poco cambiando los términos del pasaje, dice, pero que da de una manera abundante, haciendo alusión en ese pasaje a la sabiduría. Pero ¿quién Dios no nos ha dado de manera abundante? Todo lo que Dios nos ha dado tiene esa característica, ¿ya? Y esta manifestación de Dios es la que nos sostiene a nosotros en este mundo y las que nos deben alentar. Es la esperanza que nosotros tenemos día tras día, queridos hermanos. Si tú te levantas una mañana y dices, hoy día me toca un día tan pesado, un día terrible, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, tengo que ir a este lugar, después a este otro lugar, a una entrevista, etcétera, etcétera. Miren lo que dice el Salmo 27, versículo 13. Miren lo que dice. Hubiera ya desmayado, yo desmayado, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Te levantas tú con esa certeza? Pensando y meditando y creyendo que vas a ver la bondad de Dios el día cuando te levantas aquí en la tierra de los vivientes. ¿Qué nivel de esperanza, qué nivel de seguridad nos debe traer esto? Yo estoy seguro que voy a ver la bondad de Dios el día de hoy cada vez que nos levantamos. Qué hermosas las palabras aquí del salmista. Yo hubiera desmayado si no hubiese creído que había de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Qué hermoso. Pero Dios no solamente manifiesta Él esta bondad del hacer el bien de una manera eh, generosa y de una manera mostrando iniciativa, sino que también nos demanda a nosotros que la manifestemos y que tiene que ser manifestada y demostrada a todos.
Gálatas capítulo 6 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 6 versículo 10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Debemos de manifestar el bien, la bondad a todos los que tengamos oportunidad, a todos. Yo no puedo manifestarle bondad a mi vecino o no a mi vecino, a una persona, no sé, en otro extremo del país o en otra ciudad del país. Eso es ilógico, porque es difícil. No es que no se pueda hacer, pero es difícil. Pero si tengo oportunidad en el pasaje, en la calle, en la cuadra donde nosotros vivimos, a nuestros vecinos, debemos de manifestar bondad, debemos de manifestar el bien, hacer el bien con iniciativa. A mí siempre me ha llamado la atención. A lo mejor es algo muy sencillo, pero me ha llamado profundamente mucho la atención que nuestra vecina de una de las casas que está contigua a la donde nosotros vivimos, cada vez que ella sale a barrer la vereda, barre la nuestra. Alguien podría decir, ¡ay, que son flojos, no barre la vereda! Pero me llama mucho la atención que ella lo haga. Cuando ella sale a limpiar o lava la vereda, la aprovecha de tirar un poquitito de agua al arbolito que está fuera de nosotros. Eso es una manifestación de bondad. A lo mejor ella sin ser creyente, no lo sé. Conversamos, nos saludamos, tenemos un buen trato, pero no tenemos mayor contacto. Manifiesta esta bondad, el hacernos bien. Ella teniendo la oportunidad, cuando sale a barrer y ve que hay alguna basura, la quita, la limpia, para hacernos un favor a nosotros. Nosotros, ¿cómo estamos actuando frente a nuestros vecinos? ¿Podríamos decir que le barremos la vereda? Nos da un ejemplo. Tenemos de buscar esa oportunidad. Pero lo que nosotros no debemos de olvidar, queridos hermanos, es que la manifestación de bondad solo es posible en nosotros por el poder del Espíritu Santo, porque hay una capacidad sobrenatural. Entonces, frente a esto, cualquiera podría decirme, entonces su vecina es creyente porque le está haciendo algo de bondad. Pero debemos recordar que el fruto que es agradable a los ojos de Dios nace de una fuente limpia, de una fuente que manifiesta algo que es sobrenatural, algo que nosotros podríamos hacer, porque el ser humano puede hacer cosas buenas. El Señor Jesucristo lo manifestó ahí en los evangelios. Ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, porque ¿quién si su hijo le pide una piedra le va a dar eh, una serpiente, o si le pide un pez le va a dar o una piedra no le va, perdón, si le pide pan le va a dar una piedra, o si le pide un pez le va a dar una serpiente en ese contexto? No, nadie haría eso. Hay cierta manifestación de bien, pero la sobrenatural manifestación del Espíritu Santo viene justamente por el poder sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 5:7 dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 7. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Nadie. ¿Quién fue el que mayor demostración de bondad en el sentido de este pasaje hizo a favor de un pecador? Fue el Señor Jesucristo. Justamente habla de eso este pasaje. Entonces nosotros, a través del Espíritu Santo, no necesitamos ir a morir por alguien, pero sí mostrar una obra de bien, una obra de beneficio, una obra útil.
Y Efesios capítulo 5, versículo 9 dice lo siguiente: porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. La Reina Valera, este pasaje se lee porque el fruto del Espíritu consiste en toda bondad, justicia y verdad. El fruto es en toda bondad. Y eso es posible solamente porque es el fruto del Espíritu, el fruto que viene a través, oiga, obviamente luz, aquí se entiende en el sentido del Espíritu, del beneficio de la luz del Evangelio, de esa transformación que hay en nosotros. Entonces solo es posible a través del Espíritu Santo manifestar una obra de bondad que sea agradable delante de los ojos de Dios, que glorifique a Dios. Y Dios busca justamente que nuestra vida manifieste esta realidad de la bondad. Es lo que dice aquí la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, versículo 1, versículo 11. Pablo orando les dice, con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes. Esta es la oración, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y las obras de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes. Que toda buena obra, que toda bondad que ustedes están manifestando se cumpla para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Y Efesios 2:10 obviamente dice que la obra de salvación es para que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano, para que nos conduzcamos, para que hiciésemos. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Podríamos leerlo en el contexto de nuestro estudio de hoy, para hacer o para mostrar bondad, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras son manifestaciones o parte de esas buenas obras, de ese término más general, la manifestación de bondad de una manera generosa, de una manera proactiva, con iniciativa de buscar algo útil hacia los demás. ¿Y cuál fue el mayor ejemplo que Dios nos dio para que nos conduzcamos y mostremos esta manifestación del fruto? Es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el mayor ejemplo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Vamos a leer del 37 para entender bien la idea. Dice, ustedes saben, Hechos 10:37, lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien, mostrando bondad y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y acaso Dios no está con nosotros a través de su Espíritu Santo morando en nosotros? ¿Podemos o no mostrar bondad? Y la respuesta es, sí podemos mostrar bondad. ¿Por qué no lo hacemos? Porque contristamos al Espíritu o porque no habíamos entendido qué es lo que era la bondad. Pero hoy día estamos comprendiendo qué es lo que es la bondad, por lo tanto, si no manifiesto bondad, es porque estoy contristando al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo tener o cultivar la bondad? Muchos de los aspectos es muy similar a cómo es que nosotros obtenemos la benignidad. Por lo tanto, lo que yo voy a mencionar aquí es muy similar a lo que dije la semana anterior con respecto a la benignidad. Para mostrar o cultivar bondad, lo primero que tengo que hacer es negarme a mí mismo.
Mucha de la no manifestación de bondad tiene que ver con el egoísmo del yo, de no querer romper mi tranquilidad, mi reposo, para ir a hacer el bien a otro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es negarme a mí mismo. Segundo, vivir la vida de Cristo. Lo hemos visto recién. Cristo vino a mostrar una vida de bondad, no solamente haciendo el bien a los que estaban, como dice el pasaje de Hechos 10:38, de que estaban encarcelados o liberando a los que estaban oprimidos por el diablo, sino que a nosotros mismos el mismo acto de en la cruz es una manifestación de bondad. Se negó a sí mismo y vino a morir en la cruz, un acto de utilidad en favor nuestro para ser justificado y bueno, y todos los beneficios que derramó la cruz a nuestro favor. Entonces, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, debo vivir esa vida. Considerar nuestra nueva naturaleza. Hemos sido hechos nuevos. Debemos de vestirnos con estas nuevas características, dejando, como decíamos al inicio, despojándonos de toda esa obra muerta, las obras de la carne, para dar el fruto del Espíritu. Y eso es posible a través de la nueva naturaleza, de esa regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuarto, dejándonos guiar y cambiar por el Espíritu Santo, que tiene que ver con lo anterior. Y finalmente, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, buscando la iniciativa, buscando ahí la oportunidad de hacer el bien, de mostrar una obra de utilidad de una manera abundante. Ahora, abundante tiene que ver obviamente con un equilibrio. Y aquí es donde tienen que ver las alertas ya para ir acercándonos al final. Cuando nosotros hablamos de generosidad de una manera abundante, tenemos que ser muy cuidadosos, hermano, y quizás las dos alertas son muy similares. La bondad no debe ser confundida ni llevada al extremo del abuso, algo muy similar a lo que mencioné yo con respecto a la benignidad. El hacer el bien, el tomar la iniciativa para hacer el bien, yo no puedo aprovecharme. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo que les daba recién de la vecina. Yo no voy a llegar, por ejemplo, y empezar a tirar basura a mi vereda porque sé que mi vecina la va a barrer. Eso sería un abuso. Si yo hago un trabajo especial afuera, en mi vereda, en la parte de mi calle, yo limpio. Mi vecina de muy buena gana la limpia, pero no por eso yo voy a ensuciar a propósito porque ella la va a limpiar. Eso es un abuso. Ahora, si lo llamamos en el contexto nuestro, cualquier manifestación de bondad que un hermano haga conmigo, no quiere decir que yo tenga que mantenerla y perpetuarla eternamente para que él pueda seguir mostrando bondad. Eso es un abuso y eso no corresponde. Hay que ser cuidadosos con eso. Y también lo otro, que quizás es una alerta más personal, tiene que ver con que el ser generoso, el demostrar estas acciones buenas con generosidad, con abundancia, no nos puede llevar, queridos hermanos, a descuidar las labores primordiales que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, en el hogar. Mi labor primordial es, por ejemplo, pasar tiempo con mis hijos. Por hacer el bien a otros de una manera abundante, de una manera generosa, no puedo tocar o no puedo disminuir a un grado máximo el tiempo que yo tengo que pasar con mis hijos. Obviamente aquí podemos encontrar muchas aplicaciones. Puedo decir, mira, esta semana necesito ir a ayudar a una persona, pero la semana que viene voy a estar toda la semana con mis hijos. Hay un tema como compensatorio. Entonces ahí obviamente hay que aplicar sabiduría. El punto es
que yo no voy a estar de manera permanente quitándole tiempo a mis hijos para ir hacerle el bien a alguien, porque estoy descuidando una labor primordial que es tiempo con mis hijos. O otro ejemplo, para que se pueda quizás entender mejor. Si voy a hacerle el bien a alguien brindándole dinero, por ejemplo, vamos a ir a visitar a una familia a otra ciudad y vamos a llevar cosas, alimento, vestimenta, ropa, y lo vamos a llevar para poder hacerle un bien a esa familia. Y empezamos a viajar 2 veces al mes, una vez al mes, de manera frecuente. Y yo en eso, entre llevarles cosas a esa familia, empiezo a endeudarme por llevarle, para no ser gravoso con el tema del combustible para el vehículo, por ejemplo. Y vamos, y dispongo de mi vehículo, y dispongo de mi vehículo, no importa que total, el Señor va a dar para la benzina. No, tengo que ser un buen administrador y no puedo descuidar el que yo también tengo una responsabilidad, una labor primordial de resguardar, proveer para mi hogar. Estos son un par de ejemplos, pueden haber muchos más, pero creo que con eso se entiende que yo no puedo descuidar esas labores primordiales en favor de empezar a ser generoso o bondadoso con otros. Tiene que haber un equilibrio. Yo tengo que ser bondadoso, por supuesto que sí es un mandato bíblico, pero también hay un equilibrio que tengo que guardar. Para ir concluyendo, cito a Howard. Él dice, la conclusión a la que llega Barclay es que probablemente signifique una generosidad, obviamente hablando de la bondad, que emana de un corazón abierto, que no es merecida, en vez de una actitud envidiosa o refunfuñona. Y aún de esa clase de justicia mezquina que otorga solamente lo que alguien merece o se ha ganado. Entonces aquí vemos esto que les mencionaba como estos dos términos que hacen un poco la diferencia. Primero, de un corazón abierto que tome la iniciativa de hacer el bien, no de una manera mezquina, sino que de una manera generosa. No solamente lo acotado de que alguien se merece o se ha ganado, sino que abiertamente, de una manera abundante, pero siempre manteniendo en mente el tema del equilibrio, el tema del control, el tema de poner las prioridades en su justo lugar. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y rogar a Dios sabiduría, que la da de forma abundante aquí el que se la pide, para poder justamente en esta situación empezar a encontrar ese equilibrio y poder manifestar el fruto del Espíritu de una manera que glorifique a Dios y no por empezar a manifestar el fruto de una manera muy grande, empieza a descuidar otras áreas. Tenemos que ser equilibrados. De cierta manera, ese principio lo vemos cuando el Señor Jesucristo, confrontando a los fariseos, le dice: ustedes diezman el eneldo y el comino, hierbas pequeñas, pero habían descuidado otras cosas como importantes, como la justicia, la misericordia. Las dos cosas, dice el Señor, era necesario que hiciesen. No una, no la otra, las dos en su justa medida, de una manera equilibrada. Entonces, en ese sentido, ese principio de equilibrio, de esa manera de no empezar a favorecer una cosa por otra, es que nosotros tenemos que resguardarnos y buscar ser bondadosos, la iniciativa de hacer el bien a otros de una manera generosa dentro de lo que nosotros podamos. Todo, también tiene que ver con un tema de capacidades, no solamente de mano de obra o en términos económicos, eh, en ese sentido, sino que también tiene que buscar ese equilibrio, ya en términos de tiempo, bueno, todos esos factores. Hay que manifestarlo, pero de una manera equilibrada, que glorifique al Señor, pero tampoco ahí haciendo como eh, eh, un poco disminuyendo la responsabilidad. No, tenemos que ser abiertos. Así que bueno, hermanos, Dios nos ayude también para comprender esta bondad
que Él nos ha manifestado y que también demanda de nosotros y poder ponerla en práctica. Vamos a orar para agradecer a Dios por esta enseñanza y por la sesión del día de hoy. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, primero por tu gran manifestación de bondad, demostrando esa iniciativa de ir a buscarnos, como dice tantas parábolas y tantos pasajes. Saliste a nuestro encuentro, fuiste a buscar a aquella que se había perdido. Y ahí estábamos nosotros, mostrando esa iniciativa de hacer el bien, enviando a tu Hijo a rescatarnos, a justificarnos a través de la cruz del Calvario, con esa muerte tan terrible. Una demostración, una manifestación de bondad que para hoy día nosotros, sin lugar a duda, que nos pone un ejemplo maravilloso. Que te damos gracias no solamente por esa manifestación en particular, sino que la manifestación diaria de tu bondad y por esta enseñanza que también nos llama, nos exhorta a ser bondadosos también nosotros. Pero te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes no solamente a comprender de una manera más profunda lo que hoy día hemos estudiado, sino que también danos sabiduría para poder aplicar esta verdad a nuestra vida de una manera equilibrada, que te glorifique, de una manera que pueda honrar tu nombre y no ser desequilibrado desatendiendo otros aspectos de nuestra vida que también tienen que glorificar. Te agradecemos, Padre Santo, por enseñarnos, por la revelación de tu palabra que nos prepara para toda buena obra y así poder glorificarte para poder madurar espiritualmente. Te bendecimos en esta hora y te agradecemos a través de los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.